Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy traemos la historia completa de una ciudad magnífica, el puerto más importante de toda la humanidad durante una época, una ciudad llena de cultura, de contrastes y de secretos que muy poca gente conoce. Si te gusta la historia y entender los contextos culturales para poder apreciar mejor las obras, la arquitectura, los lugares, este es tu vídeo. Vamos con Cartagena de Indias, una ciudad abierta al mundo. Antes de empezar con el tema, voy a dejar clara la referencia bibliográfica en la cual vamos a apoyar el vídeo. Me ha resultado extremadamente difícil encontrar literatura histórica sobre la conquista y sobre la historia del continente americano en relación con la corona de España y toda esta época que no esté extremadamente contaminada y sesgada por los discursos políticos o por los ambientes culturales actuales que han cogido la historia del imperio de color rosa o de color negro, la leyenda tal o cual, para utilizarla políticamente en su interés, desde España y desde el localismo en Sudamérica y otras facetas indigenistas, etc. Sin embargo, la decisión de hacer este vídeo es porque tengo el mejor libro para poder contar esta historia, y es el de Cartagena de Indias, una ciudad abierta al mundo, crisis y apogeos, del profesor Alfonso Múnera. Alfonso es doctor en Historia del Caribe, tiene 50 millones de títulos, pedigrí consagrado de estos de perrito de raza, pero en este caso no es lo que importa, sino que es un historiador que ha nacido en Cartagena de Indias, que ha vivido en Cartagena de Indias, que se muere y se desvive por la historia de Cartagena y del Caribe y de los contextos culturales que se han marginado siempre, y él lo utiliza desde la forma más neutra, y si no existe una neutralidad en la historia, al menos creo que es de la forma más justa. Y la lección de este autor y de este libro es sin duda la más apropiada para poder tocar este tema, y es que en el libro de Alfonso la historia acaba en un momento dado para fusionarse con la historia más contemporánea, la de todo el siglo XX y parte del XXI en Cartagena, uniendo hilos del pasado con el presente, con asuntos más de corte antropológico, sociopolítico, de una forma muy interesante y que considero también original a la hora de tratar la historia de una ciudad, ¿no? Entonces es un libro que recomiendo mucho. De aquí vamos a sacar lo que es la historia hasta ciertas partes del siglo XVIII-XIX. Pero bueno, si te interesa el tema, te recomiendo que sigas con esa lectura. No sé si se puede conseguir en España, pero en Colombia seguro que sí. Oficialmente, Cartagena de Indias se fundó en 1533. Realmente nunca se podrá saber la cantidad de pueblos nativos que habían, del tipo de indios o de indígenas que podían pasear por allí, o qué tipo de culturas habían, porque dependemos de las narraciones que dejaron los cronistas, que no siempre son lo más fiable. Pero bueno, basado en esos datos, entenderíamos que habían familias pertenecientes a los caribes que se conocían como los calamaríes o los mocoanes. Las características de estos pueblos solían ser que dependían principalmente del mar, es decir, eran pueblos marítimos, y tenían pequeños poblados que se construían con materiales naturales y sin explotación intensiva de recursos y entre sí, sino que era más bien una existencia aparentemente, entre comillas, pacífica. En este punto voy a hacer un paréntesis que sirve para el resto del vídeo, y es recordar que estamos hablando de Cartagena de Indias, es decir, que esto no se aplica al resto de conquista, de lugares y de todo. Mucha gente a día de hoy todavía entiende que los indígenas eran una masa etérea, ¿no?, homogénea, donde todos forman parte de una unidad idealizada y que son lo mismo prácticamente, y hay que entender que habían lugares que con una distancia de 10 kilómetros tienes dos tribus que se matan entre ellos, que se odian y que culturalmente a lo mejor no tenían absolutamente nada que ver, y que nosotros, desde nuestra manera de hacer historia, de escribirla, de narrarla y de entender nuestra propia cultura, hemos adaptado al relato, dando a entender que los indios en Sudamérica pues eran todo eso, pues una especie de algo muy similar con valores muy iguales, y eso sería como decir que en el siglo XIX alguien de Rusia y otra persona de España pues eran exactamente lo mismo, cosa que a cualquier aficionado o aficionada a la historia le parecería una aberración, ¿no?, algo incorrecto. Pues bien, esto lo debemos aplicar a estos contextos en los cuales, pues bueno, como no queda más historia que los fragmentos que se han dejado en el tiempo, pues nos toca interpretar. En un principio, Cartagena era una especie de isla que se acabó uniendo al continente mediante un puente que construyeron los españoles, dando esa orografía contemporánea
que es la bahía estratégica para los barcos y para también los piratas que iban a asaltar, y todas estas características que tanto han marcado la ciudad. Ese acontecimiento geográfico, el de haber unido una pequeña isla de Calamarí a las tierras continentales, fue un punto de inflexión clave en la historia americana, y es realmente el momento en el cual se inicia lo que entendemos como Cartagena de Indias. La llegada de los españoles significó una profunda conmoción y un profundo trauma demográfico y espiritual, porque además trajo consigo un sistema de explotación en los pueblos nativos que algunos historiadores, como ya he dicho, de España, de determinados lados, han camuflado como no es exactamente esclavitud, ¿no? Pues estamos hablando de las encomiendas, sino que es diferente, y claro, y las leyes de España que se habían dictado por la corona, que estaban en la recopilación indiana, son los primeros derechos de la humanidad, etcétera, que sí, eso es real, pero luego la forma en la cual se aplicó en la conquista no fue tan real. Es decir, sobre el papel, como reflexión filosófica, es un punto de inflexión muy interesante sobre ese tipo de derechos humanos, sobre el catolicismo aplicado versus el protestantismo en la conquista de América del Norte, que sí que es interesante ver, pero también hay que entender que no hay que dulcificar aquello, que cuando pasaban al otro continente, el sistema de encomiendas no dejaba de ser una explotación pura y dura. La encomienda pasó a ser el sistema económico principal de explotación de la población indígena durante buena parte del siglo XVI, probablemente hasta los años de 1580, especialmente en Cartagena. El sistema de encomiendas acaba siendo reemplazado por una esclavitud pura y dura con los pueblos africanos, todo esto siempre de la mano de los portugueses, pero claro, los portugueses también estaban de la mano o eran contratados por la corona de España y por los mercaderes de allí. Incluso hubo un momento de la historia en la cual es exactamente lo mismo, luego lo veremos. Entonces hay que entender que una cosa sustituye a la otra, pero al final van trabajando en conjunto. El sistema de encomiendas consistía en que un señor encomendero, español o criollo, es decir, el criollo es el hijo de españoles, se le entregaba a un grupo de indígenas a su cuidado, tanto para velar por su salud física como para adoctrinarlos en el catolicismo. Nunca olvidemos que el catolicismo va a ser la ideología de fondo que va a estar presente, igual que hoy entendemos que todo lo cultural, social, etcétera, está comandado por una ideología capitalista de fondo. En aquel contexto de conquista, esto sería el catolicismo, ¿no? Un poco a grandes rasgos. A cambio de esa protección y educación que se consideraba algo bueno, ¿no?, los nativos debían pagar un tributo, ya fuese en oro, en frutas o en trabajo. Sobre el papel, esto suena un poco menos agresivo, ¿no?, teóricamente, que la esclavitud ya pura y dura. Hablo siempre sobre la teoría, ¿no? Lo que pasa es que esto lo aplicas en un contexto ya de descontrol y de lejanía total, ¿no?, en el cual, pues al final, la gente que está yendo hasta Sudamérica, hasta el continente americano, busca unos intereses, son como empresarios o empresarios que necesitan también sacar beneficios por todo ese esfuerzo que hay, y nadie encima va a aplicar aquello a pesar de los esfuerzos, que esto también hay que remarcarlo, de la corona por enviar constantemente funcionarios del rey, visitadores y una serie de funcionarios públicos o de la corona que trataban de velar porque esas leyes se cumplieran. De nuevo, todo esto lo teorizamos y es como muy bonito, pero si a día de hoy la propia ideología de izquierda a nivel político tiene unas contradicciones y unos esperpentos de fondo que dan miedo, ¿no?, pues aplica lo mismo a un contexto político simplemente distinto, pero con las mismas personas, que son seres humanos, van a hacer exactamente lo mismo. Traducción, que el sistema de encomiendas se lo pasaban por el forro del calzoncillo toda esta gente que tenían indígenas a su cuidado, ¿no? Y al final acababan actuando, pues eso, como si fuese una esclavitud maquillada y con el catolicismo de por medio salpicando, ¿no?, o transformando espiritualmente a esos pueblos. A esto le tenemos que sumar las enfermedades intercambiadas, ¿no?, traídas también, principalmente viruela, sarampión, los clásicos argumentos del descenso de la población. Todo esto se traduce en abusos para poder tener las propiedades rurales y trabajarlas y generar digamos, europeizar un continente nuevo, y el resultado final fueron que estas encomiendas movían la parte bruta, como si fuese la agricultura y los sectores primarios, desde las zonas rurales de la ciudad. Es decir, que en lo que sería la pequeña ciudad de Cartagena de Indias en aquel momento vivirían más
la gente que venía desde España, desde la corona y otro tipo de personas relacionadas con eso, con ese ámbito, y los indígenas o las tribus que estaban en las encomiendas vivían principalmente en los entornos rurales. Eso sí, se sabe que habían unos indígenas a los cuales consideraban ladinos que tenían la condición de libres y que por lo tanto podían alquilarse por un salario, y estos se dedicaban a hacer obras iniciales para la defensa de la ciudad, y las mujeres también a veces se dedicaban a lavar, coser y fregar por un sueldo de 3 pesos de plata. Esto se sabe que hacia 1560 en el puerto habría una cantidad de unos 500-400 entre hombres y mujeres. Acabando el siglo XVI y iniciando el XVII, habrá una sustitución gradual y bastante progresiva, hasta que es casi total, de todo este tipo de trabajos que hemos hablado, de encomiendas, de artesanos, de obreros, de todo, por esclavos africanos, que acabarán reemplazando a todos los encomendados que estaban pues tanto en el ámbito rural como posteriormente en el ámbito urbano. Es bajo este contexto, bajo este sistema en el cual nace propiamente Cartagena de Indias, y de aquí pasaríamos a una segunda parte, que es el contexto de Felipe II, la política imperial pura y dura. Aquí es donde podemos entender que también tiene nacimiento una economía de carácter global o mundial, y podríamos decir que son los orígenes mismos del capitalismo. Aquí se harán cosas que van a ser clave para el crecimiento de las grandes ciudades de Europa y que van a dar lugar a la Europa que conocemos hoy en día, ¿no? Alejado ya de ese contexto medieval totalmente separado y que estaba atomizado, muy encerrado en sí mismo, enquistado en una manera de entender el mundo que no es que fuese más atrasada, peor y tal, sino que simplemente tenía una deriva muy similar a la de los indígenas cuando llegan los españoles, y es que ese contexto medieval centrado en la fe y articulado a través de la Iglesia como organismo político súper importante, eso tendrá un carácter muy espiritual en las personas y en las civilizaciones y pueblos, de modo que no era tan importante el crecimiento, características que entendemos a día de hoy como indispensables para generar civilización, pueblos, grandes ciudades, metrópolis, etc., y que en ese momento, en ese contexto o en contextos como el indígena, no tenían importancia, no tenían un valor para la construcción vital. Por eso es interesante ver cómo a través de la política imperial de Felipe II se va a empezar a generar ese nuevo mundo, esa nueva Europa, como si fuese una semilla que se ha plantado y que va a crecer por todas partes. Vamos con la política imperial de Felipe II en Cartagena de Indias. Como he dicho antes, no se puede entender la nueva Europa, el sistema capitalista tal y como lo conocemos hoy, sin la sangre que circuló por todas las venas y por todas las arterias de este lugar, que procedía del oro y la plata que salía de América, del trabajo de los esclavos traídos desde el continente africano y, por supuesto, de los indígenas que estaban en las encomiendas, y desde luego la implantación de un sistema global que no va a parar de repetirse incluso hasta nuestros días. Y mirémonos la camiseta que llevamos puesta. Se fabrica en un lugar lejano al nuestro, lo más lejano posible, donde hay una economía, unos pueblos totalmente ajenos a nuestra cultura propia, pero que a través de un intercambio ya atado, cultural, económico, se establece un lazo de poder desde una metrópoli o desde un lugar que trae luego de vuelta esas materias primas con el trabajo de menor precio o esclavo o como lo quieras llamar, para que nosotros disfrutemos de productos de calidad que en otras circunstancias solo podían ser accesibles para 2 o 3 personas nobles en un palacio. Todo esto regulado por una economía mundial que se va retroalimentando y tejiendo por intereses, guerras, contestaciones y sobre todo, ¿vale? Esto es muy importante para entender esta historia y nuestro propio contexto, el contrabando y las artes económicas y políticas ilícitas que no quedan registradas como tal. No se puede entender la historia de la conquista ni de una ciudad como Cartagena de Indias sin la idea de contrabando. Para que se pueda desarrollar un capitalismo puro y duro, para que todas las personas puedan comprar los productos, las cosas que nacen en los lugares, se necesita otro lugar lejano que cobije toda esa industria y que genere volumen,
¿no? A través del trabajo que las personas de aquí no vamos a poder hacer, porque si no, no habría un crecimiento, ni siquiera un crecimiento acelerado, sino que habría una especie de estabilidad, de curva de crecimiento muy lenta que no tendría sentido cuando aplicamos la historia y las nociones culturales de, por ejemplo, el siglo XVIII y XIX, donde hay una revolución industrial que da origen a esto. Todo esto nace aquí, nace en los puertos como el de Cartagena de Indias, nace en la política imperial de alguien como Felipe II, aunque en realidad también podríamos decir que esto nace en 1453, cuando el Imperio turco, que en ese momento estaba en pleno ascenso, bloqueó el animoso encuentro de Occidente con Oriente y la economía empezó a presentar problemas que estaban agravados porque las minas de Europa encima estaban en plena crisis y los metales preciosos empezaron a escasear. Cuando los turcos bloquean este encuentro entre Occidente y Oriente a nivel económico global y político, existen muchos intentos e intereses por resolver esa situación, por encontrar un camino que restablezca por tierra esa vía de la famosa ruta entre la China, la India, que conectaban con los países europeos y traían las riquezas desde aquellos lugares tan lejanos. Estos intentos no tuvieron éxito, de modo que se recurre a la ingeniería marítima, a mejorar los barcos y la navegación para poder fomentar ese comercio que estaba atascado. Es bajo este contexto en el cual encontramos personajes como Colón, que ya sabe todo el mundo la historia y los misterios y que si había un mapa de antes que le habían dado tal, bueno, hay una cantidad de salseos y de historiografía alrededor que bueno, no importa, pero ese es el contexto desde donde nace los temas que tocamos hoy. Por supuesto, esto al final, como cualquier cosa en la historia, fue pura chorra, porque en realidad Colón había intentado vender el proyecto o la empresa en países como los reinos de Italia, que no quiso, ¿no? Entonces esto pues cayó en la reina Isabel la Católica, que decidió apoyar la empresa de Colón y, claro, por derecho papal, terminó siendo propietaria de esas inmensidades de forma, pues insisto, de pura chorra. Esto puede parecer una perogrullada o algo, pero en realidad es interesante porque es de las, no sé, yo diría que es la única vez o de las pocas veces en la historia que conocemos que el azar logra generar tal cantidad de propiedades y de dominio de una porción de la tierra descomunal y de tan fantástica, llena de riquezas, de oro, de plata, de ríos, de montañas, de culturas, de pueblos, ¿no? Sin querer, básicamente, ¿no? Porque normalmente la historia de los imperios y de las conquistas, que siempre son brutales, esto no hay que olvidarlo, no hay una conquista o un imperio que se genere pacíficamente, que sepamos, pues en este caso sucedería pues por eso, no hay un fin de llegar a tal o de conquistar a tal pueblo que sabes con el bueno, no, es de chorra. Esto, bajo el contexto católico, daría lugar a lo que se entendía como una guerra santa, es decir, que la guerra no solo tiene fines políticos, sociales, sino que además tiene un fin espiritual, que va a ser la característica principal de esta conquista. Todo esto, estas derivas, van a llegar a la parte de Felipe II, que es quizá el de mayor esplendor o el punto de inflexión de lo que entenderemos como imperio, porque ya empieza a cuajar todas esas características que hemos ido nombrando y que para bien o para mal van a transformar el territorio americano. Esa nación de Felipe II se trataría de un estado de reciente formación cuya diversidad había sido hasta el momento la más rica y la más llena de contrastes socioculturales y raciales de toda Europa. Porque no hay que olvidar que lo que entendemos como España, y eso a día de hoy lo seguimos viviendo aquí en el territorio, era un conjunto de territorios, de países que además habían sido conquistados por un montón de culturas que no tenían nada que ver entre unas y otras y que se acabaron uniendo y escogiendo el idioma castellano pues por azares de la historia, porque podríamos hablar catalán o árabe o cualquier otra cosa dependiendo de cómo hubiese confluido aquello. No es un territorio con una historia conjunta, sólida, ¿no? Siempre ha sido un punto de unión entre culturas muy distintas y una mezcla de culturas, de razas y de todo, pues también muy enriquecedora. Desde ahí, en ese estado que ahora está consolidado, pero que en su momento, en la España de Felipe II, era prácticamente virgen, es desde donde nacerá la idea de imperio hacia el continente americano. El instrumento más valioso a nivel político de este estado sería la Iglesia Católica, porque al final lo que hacía era unir a los cristianos en una guerra santa contra musulmanes y judíos, de modo que creaban una nueva identidad nacional que además tenía consecuencias no solo espirituales de nuevo, sino puramente
políticas y bélicas. Expulsaban de su territorio a todo aquel que se percibiera como distinto. Esto sucede al mismo tiempo que empieza a crecer las ideas protestantes contra ese catolicismo, de modo que a través del protestantismo se entiende que se van a crear las ideas del capitalismo, se va a forjar esa idea de progreso, de crecimiento, ¿no? En contraste a un territorio donde el catolicismo lo frena ese desarrollo, esa industria o esa agricultura moderna. Sin embargo, es en este lugar donde va a llegar las toneladas de oro, de plata, que van a financiar a la nobleza y a los ejércitos santos, que van a librar un montón de batallas por defender el catolicismo dentro de la reforma protestante que está sucediendo en Europa, especialmente en el norte de Europa. Esto es el relato habitual, pero hay que entender que en realidad ese capitalismo nace a través de los bancos italianos del tipo de Génova y es puramente a través de la corona católica. Es decir, no tienen nada que ver con los protestantes, sí de forma tangencial cuando van a luchar allí y luego pues ese desarrollo posterior lo puedes atribuir si quieres ya a esa parte protestante, pero el origen del capitalismo tiene que ver con la corona española trayendo pasta y dándosela a manejar o pidiendo créditos a los genoveses mientras vienen los cargamentos de puertos como el de Cartagena de Indias. Pero bueno, como estamos hablando de Cartagena y del continente americano, la consecuencia interesante de esto va a ser la gran cantidad de poder que van a acumular las órdenes religiosas, ¿no? O el dominio religioso a través de estas órdenes y frailes en el contexto de las colonias americanas. Cada vez va a ser mayor el control de estas órdenes y cada vez también va a ser mayor el control por parte de España de los banqueros extranjeros, ¿no? Ya he mencionado a los genoveses, que son los que más influencia ejercieron en eso, ¿no? La plata llegaba a Sevilla, el oro y la plata, y se destinaba en buena medida a pagar las deudas que se contraían para financiar las guerras, estas guerras santas que hemos hablado. Al final, este imperio estuvo en guerra desde 1555 hasta 1598 y solo tuvo 6 meses de paz, de completa paz, entre enero y septiembre de 1577. En ese contexto, Felipe II estaba en lucha contra los franceses, contra los ingleses, contra el Imperio Otomano, contra la rebelión de los vasallos que tenían los Países Bajos, con continuas guerras que tenían que ver ya no solo con gestionar la parte de tierra, sino también guerras en el mar, que lo que implica también articular flotas, bueno, una cantidad de un cacao, que eso se lleva una cantidad de pasta, y que el resultado fue pues, una cantidad de oro y de plata desperdiciados en guerras absolutamente inútiles y en una especie de cruzada contra herejes que mezcla lo espiritual con lo político de nuevo, tanto en un lugar como luego en la aplicación en las colonias. El reinado de Felipe II dura desde 1556 hasta la hora de su muerte en 1598 y le convirtió en el monarca más poderoso de lo que se entendía como la cristiandad. De él siempre se dijo la famosa frase de en sus dominios el sol ni se pone ni se levanta, y esto tiene que ver con una frase también del poeta Virgilio, refiriéndose a la extensión de los dominios del emperador Augusto, con la famosa frase desde la salida del sol hasta el ocaso. El imperio de Felipe II iba desde Filipinas hasta España, pasando por México, Perú, los Países Bajos, la mitad de Italia, etc. Se calcula que habían 50 millones de vasallos a su mando y sabemos hoy por estudios relativamente recientes que Felipe II tenía una personalidad menos retraída y oscura de lo que solía decirse sobre él. Hay mucha literatura al respecto de este personaje y bueno, pues ahí queda cada uno. Digo esto porque siempre se generó la idea de un rey maldito, oscuro, ultrarreligioso, ¿no? Como enloquecido, una especie de mito romántico alrededor de su figura, y a día de hoy pues la historiografía ha tratado de matizarla o reestructurarla. Este matiz sobre Felipe II es muy importante para entender la historia de Sudamérica, ya que esto nace, ¿no? Esta visión de que precisamente la concepción mesiánica que tenía Felipe II le llevó a tomar decisiones políticas con muchas consecuencias de gran escala, pensando siempre que estaba cumpliendo con los mandatos de Dios, ¿no? Mezclando esa espiritualidad o ese catolicismo con lo puramente político. Este fundamentalismo, al final, cruzará el océano durante los años de la colonia y va a pervivir hasta día de hoy. Y no solo a través de las órdenes religiosas y del catolicismo de la época, sino, insisto, cuando digo pervivir a día de hoy, es que pensemos que si me estás escuchando desde un país como Colombia, o si me estás escuchando desde España y conoces a gente de allí o lo has visitado,
Colombia o cualquier país sudamericano en general, veremos que hay una concepción espiritual, religiosa, mucho más profunda de la que tenemos aquí, a pesar de que hoy en día compartimos un contexto global, o incluso ya no hablo únicamente del catolicismo, sino de creencias religiosas que podemos considerar protestantes o creencias que tienen que ver con lo oculto, con la brujería, con la magia, con la mezcla religiosa también de las culturas que pasaron o incluso con la pervivencia de mitos religiosos o culturales de indígenas, etcétera, pero que todas se unan bajo esa misma característica. Hay una noción espiritual mucho mayor de la que vemos en otros países del mundo que entendemos como cristiano o del contexto católico, que se entienda bien. Y esto no tiene que ver porque, es que claro, como tiene mayores creencias porque están en desarrollo y aquí en Europa tal, no, tiene que ver con una herencia histórica clara que viene del reinado de Felipe II. En este mismo contexto de la España de Felipe II, queda establecida como requisito para optar a la burocracia, al ejército o a la iglesia y a las órdenes religiosas, la limpieza de sangre. Un tema que va a obsesionar a todo el contexto español de esa época y que va a generar incluso hasta una literatura propia, ¿no? Es decir, el Quijote, Hidalgo, hijo de algo, esa obsesión por el título, por la pureza de sangre en un contexto en el cual todo el mundo está en una especie de lucha por formar parte de ese nuevo país, cuando vienen en el fondo de mezclarse con 10.000 pueblos, 10.000 maneras de entender el mundo, de procedencias, de cruces, de mestizajes, etc. Y acaban generando esa especie de nobleza etérea, ¿no? También basada en los préstamos de la conquista, etc., que van a imponerse, ¿no? Como una intención que antes te morirás, estarás pobre y cagándote del hambre, pero eres hijo de algo, vas a ser un noble. Un pura sangre que también va a permitir a tus hijos y a ti mismo poder emprender esos viajes de aventura a las colonias americanas y poder ejercer puestos de poder, porque si no, no podrías, ¿no? Si no eres puro español, de limpieza con la sangre bien limpia, pues entonces no puedes optar a puestos de poder en las colonias. Esto hay que dejarlo claro porque a la percepción que se consideraba en ese momento despreciable de los musulmanes, judíos, ¿no? Que eran como pecadores, infieles, etc., ahora se va a sumar a las descendencias mezcladas o particulares de indígenas y afrodescendientes que están por allí. La cultura de la discriminación y la segregación de grupos humanos va a estar muy marcada en la conquista, aunque haya gente que a día de hoy todavía se empeña en maquillarlo. Es más, de hecho, podríamos decir que sigue de nuevo, como hemos visto en otras características históricas, vigentes a día de hoy, ¿no? Compartimos una misma cultura, una misma base histórica con los pueblos de Sudamérica y cuando llegan a España, aunque compartamos incluso el mismo idioma y todo, cuando ya vemos rasgos determinados físicos y todo, desde España se suele considerar como algo inferior o que no acaban de ser lo mismo. Sin embargo, si analizamos la historia de forma objetiva, no debería haber ninguna diferencia de aspecto a la hora de considerarnos como un mismo pueblo. Alguien que nace en territorio musulmán en la época de la conquista y luego pasa, ¿no? Aunque esté en la misma península, que si le pasa lo mismo en el siglo XV o en el siglo XVI en la otra parte del continente. La historia es la misma para los dos, que se incorporan bajo un mismo reino que se crea ficticiamente y que a partir de ahí va a compartir características culturales como idioma, religión, estado, etcétera, etcétera. Es más, si nos ponemos aquí un poco culo duros, podríamos decir que incluso tiene una mayor riqueza la cultura de los pueblos conquistados al tener en su ADN integrados y mantener ciertas costumbres y aspectos que devienen de la época precolombina, cosa que en el contexto más español se borra también de forma más efectiva, ¿no? Pues por la cercanía del dominio de la corona y todo en el propio territorio. Bueno, hasta aquí podríamos hablar del contexto de esa España de Felipe II, para aplicarlo en Cartagena, que es la historia en la que estamos hablando, no lo olvidemos, y también centrar un poco una característica de la historia tradicional de Colombia. Colombia es un país que ha estado siempre orientado hacia los Andes, que es de un territorio absolutamente indomable, ¿no? Con muchos contrastes, muy vasto, muy grande, imposible de conectar realmente, es muy difícil conectar un país así, cruzado por selvas, desiertos en La Guajira. Bueno, es un país riquísimo, pero al mismo tiempo ingobernable a nivel orográfico.
y que además ha tenido una característica que es olvidar la importancia de los puertos. Siempre ha estado más centrado en las localidades o en la importancia de las zonas andinas, más que en los puertos. Por cierto, es en esta época de Felipe II en la cual se establecen las rutas de galeones protegidas por la Armada para defenderse de los ataques de los piratas. En 1550 es cuando empieza esto, creo. Espera que lo busco, no, creo, no, esto hay que decirlo exacto. Sí, es en los años de 1550 cuando Felipe II necesita o toma conciencia de que hay que organizar grandes flotas para poder defender todo el pitostio de los piratas, ¿no? El corsario Roberto Val en 1543, Martín Coté en 1559, todos de origen francés que cogían Cartagena y la paleaban allí para poder robar todo el oro. Y bueno, ahora veremos por qué, ya que Cartagena se establece como punto de partida o como puerto base donde proteger todas estas mercancías que llegaban desde el Potosí, desde otras ciudades y lugares tan importantes. No olvidemos que ciudades como el Potosí eran núcleos urbanos y de vivideros con 160.000, 150.000 personas en la época, que es una barbaridad, donde se extraen una cantidad de riquezas, ¿no? Las famosas minas del Potosí de plata, que bueno, que eso no sería como un poco el Wall Street del momento. Cartagena siempre fue un intenso laboratorio de encuentro entre pueblos diversos y siempre fue un punto desde sus orígenes donde la sociedad se mezclaba de forma intensa y vivían en el mismo territorio. No olvidemos que dentro de esas murallas, de esa ciudad histórica, vivían tanto los más ricos como los más pobres. Pero es que además la famosa bahía de Cartagena es espléndida para poder navegar, guardar, protegerse, el tamaño, es una combinación de factores que la hacen determinante. Está situada estratégicamente al sur del Caribe, a un costado de Panamá y a la entrada de los reinos del oro y de la plata del Virreinato de Perú y de la Audiencia de Santa Fe, ¿no? Con vientos favorables para la comunicación con Europa y un montón de características que lo hacían un punto estratégico clave desde donde partirían gran parte de esas rutas de galeones que mira, vamos a guardarlo para otro vídeo. Yo creo que es el momento de dejar esto como un contexto desde donde partir a esa historia, por ejemplo, en un capítulo siguiente donde hablemos de la piratería y de las rutas de galeones que salían desde Cartagena hacia la corona española. También le dedicaré otro vídeo al tema de la esclavitud y del origen afroamericano de gran parte de la población de Cartagena y cómo eso tiene unas consecuencias culturales, históricas y geográficas. Y yo creo que con esas dos partes y alguna dedicada al siglo XVII y XVIII podríamos terminar esta historia sobre Cartagena. Dime qué te está pareciendo esto en comentarios, si te gusta esta serie de vídeos más relacionados con la historia y si te gustaría que hiciésemos algo parecido, ya que tenemos esta base de contexto y podemos aplicar a otros temas, seguir tocando pues, otros puntos de la historia de Colombia en particular, ya que es de lo que va un poco esta serie que he hecho nueva. Y bueno, temas de este tipo, si te gusta me lo pones en comentarios, yo los leeré como siempre, espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en esta segunda parte donde hablaremos de piratas y galeones en Cartagena de Indias.